Pero, ¿qué mejor que sacarle provecho? ¿Sí o no? ¿Qué mejor que sacarle provecho? Así que solamente tenemos dos. Una es irnos al rincón y llorar amargamente porque nos ha tocado sufrir, ¿verdad?, en esta tierra, o decir, bueno, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué ventajas puedo sacar de todo esto? Entonces, mis amados, vamos a ver cómo es que a través de las Escrituras nosotros podemos aprovechar al máximo los tiempos de sufrimiento en nuestra vida. Y hay un pensamiento que quiero sembrar en usted en esta noche, y que es el siguiente. Vemos más gloria en la redención que en la creación. ¿Cómo dice? Vemos más gloria en la redención que en la creación. Y conforme vaya en esta hora dándole un par de ejemplos de la Escritura, usted va a entender o va a tener un poco más claro por qué esta frase. Mire, este es un principio que vemos a través de las Escrituras. Por ejemplo, el plan para salvar a la familia escogida de una muerte por hambruna implicaba que José fuese vendido como esclavo a Egipto. Yo le pregunto, ¿José sufrió? ¿Usted piensa que José sufrió? Claro, y mucho. Fue vendido como esclavo, fue encarcelado, y cuando todo parecía inútil, repentinamente o no repentinamente, Dios hizo que las cosas empezaran a tomar un curso diferente y se convirtió en el primer ministro de Egipto. Dios demostró su poder en lo difícil de la situación de José. Y como José mismo les dijo a sus hermanos en Génesis capítulo 50, verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Escuche, después de todo lo que vivió José al principio quizás tuvo muchas preguntas, muchas dudas, al igual que usted y yo, cuando empezó a vivir esas situaciones. ¿Por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mis hermanos no me aman? Y luego cuando va a parar a la cárcel, ¿por qué me están tratando así? ¿Por qué este hombre al cual le serví fielmente le creyó más a la esposa y vine a parar aquí a la cárcel? Y José pudo haberse hecho muchas preguntas originalmente, como usted y yo nos hacemos preguntas cuando nos suceden cosas adversas. Sin embargo, en el proceso, José fue aprendiendo a ver el plan de Dios detrás de todo esto. Y entonces, José se determinó que en lugar de estar sufriendo sin tener provecho de ello, él comenzó a sacarle el máximo provecho a las cosas por las cuales él estaba, ¿qué? Pasando. De tal manera que llega el momento en que él puede mirar a sus hermanos sin rencor, sin resentimiento, sin enojo, sin sed de venganza, porque él entiende que Dios permitió el sufrimiento en su vida con un propósito. ¿Cuál? Llegar a convertirse en el primer ministro de Egipto para que el pueblo de Israel no muriera de hambre. Amén. Pero mire, más tarde Dios no solamente lleva a su pueblo de regreso a la tierra prometida, sino que endurece el corazón del rey más poderoso de la tierra en aquel entonces, Faraón. ¿Para qué? Para que únicamente su fuerza, la fuerza del Señor, y rescatara al pueblo de la mano de los egipcios. ¿Y a dónde los conduce? A un callejón sin salida. ¿Cierto o no?
con el ejército egipcio atrás de ellos y el Mar Rojo enfrente de ellos. Pero ¿qué pasa? Su poder se manifiesta nuevamente a favor de ellos, y es a través del sufrimiento. ¿Usted cree que estaban muy tranquilos los israelitas, sabiendo que traían al ejército egipcio atrás de ellos con Faraón bien enojado? Y muchos enojados, porque muchos perdieron sus primogénitos en aquella noche. ¿Usted cree que no se querían vengar los egipcios? Claro. ¿Cómo cree que se sentían los israelitas al saber que ya estaban cerca los egipcios? Y no solamente eso, ver el mar, como diciendo, ¿y ahora? ¿Usted cree que no sufrieron? Sin embargo, Dios en medio de eso obró con gran ¿qué? Poder, separando las aguas para que su pueblo caminara en medio de ellas y se salvara. Y es solo después de haber perdido todo que Dios transforma la vida de Noemí en una bendición para todas las naciones, como lo encontramos en el libro de Ruth. Solamente después de estar rodeado por el poderoso ejército asirio, Dios rescata al rey Ezequías en una noche también. Y solo después de haber sido arrojados a un horno tan caliente que acabó con la vida de los soldados que los ataban, Dios condujo a Sadrach, a Mesac y a Abed-nego a través de las llamas para humillar al rey. Y es solo después de que el unigénito Hijo de Dios es condenado en un tribunal arbitrario, flagelado, despojado y ejecutado, que la cruz se convierte en su herramienta para salvarnos de nuestro pecado. ¿Puede ver usted cómo Dios obra con estos ejemplos? Y pareciera que Dios ama hacer esto. Cuando parece que no hay esperanza y que solamente un milagro salvaría a las promesas de Dios de la extinción, podemos ver la mano de Dios en todo este tipo de cosas, de asuntos. Vemos más la gloria de Dios en la redención que en la creación. Amén. Nos sorprendemos cuando leemos Génesis, ¿cierto o no? Y vemos la creación y cómo funciona, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe qué? Hay más gloria en lo que Jesús hizo por nosotros y en lo que Dios hace en el día a día por nosotros que en la misma creación. Entonces, cada vez que tú te halles en un momento de sufrimiento, debes de tener presente que es una oportunidad para ver la mano de Dios actuar en tu vida. No debes hundirte en la depresión, en el desánimo, en la tristeza del momento que eso produce. Tienes que aprender, tenemos que aprender que podemos ver la mano de Dios en ese tipo de asunto que me está haciendo pasar por un sufrimiento. Sin embargo, pues sigue siendo sufrimiento, ¿verdad? José sufrió en esclavitud, en prisión durante años antes de que los propósitos de Dios fueran revelados. Noemí perdió a su esposo, a sus 2 hijos, y de este lado del cielo nunca supo lo que estaba haciendo Dios. Y a pesar de que Jesús soportó la cruz, como dice Hebreos, por el gozo puesto delante de él, ¿quién podría decir alguna vez que a él le fue fácil? ¿Usted cree que a Jesús le fue fácil? En ninguna manera. Él sufrió como nosotros nunca lo haremos en esta tierra. Entonces, vuelvo a decirle, vemos más gloria en la redención que en la creación. Sin embargo, la redención comienza en el sufrimiento. Y ese es un patrón que vemos a través de todas las Escrituras. Es cuando Dios manifiesta su poder, manifiesta quién es Él. Amén. Dios redime, escuche, esto es importante, a un buen estado de un mal estado. Repito, Dios redime a un buen estado de un mal estado.
En el libro de los Salmos, el Señor dice acerca de Israel: yo te saqué de la tierra de Egipto y te hice subir a tierras anchas y espaciosas. Amén. Entonces, ¿qué representaba Egipto para Israel? Sufrimiento. Entonces, repito, Dios redime a un buen estado de un mal ¿qué? Estado. Así que alégrate, porque lo que estás pasando, Dios va a hacer algo bueno. Si tú lo consideras que es malo y te está causando un sufrimiento que dices o crees que no puedes soportarlo, mantén la esperanza. Dios de ese estado tiene el poder y la capacidad, y es más, quiere llevarte a un buen estado. ¿Lo puede creer? Así que ya no se lamente tanto, ya no se vaya a los rincones por ahí a llorar, no ande saliendo a la calle a patear piedras. No, levante su rostro, tenga fe, tenga esperanza, porque Dios, en medio de su sufrimiento, va a actuar para bien si usted lo puede creer. Ahora, entonces, ¿cuál es nuestra parte en todo esto? Voy a pedir que alguien le mueva ahí, porque el muchacho que estaba ahí ya se dio a la fuga. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es nuestra parte en todo esto? Vaya conmigo, Filipenses 2, 14 al 16. Aquí en Filipenses 2, 14, 16 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Escuche, voy a parafrasear este pasaje bíblico. Parafraseado diría de esta manera: mientras sufres, debes vivir de tal manera que sea verdaderamente sobrenatural, sin siquiera gruñir o discutir. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento somos santificados. Y a medida que nuestras vidas se vean cada vez más diferentes de las que nos rodean, resplandeceremos como estrellas en el cielo nocturno, y el evangelio, la palabra de vida que ofrecemos al mundo, se verá como realmente es: el poder del Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, como lo mencionamos desde la primera lección acerca del sufrimiento, el sufrimiento es abrumador. Tiene esa característica. Tiene la característica de aplastar, de terminar con la esperanza de una persona si ésta no está bien cimentada en la fe, de destruirla emocionalmente, anímicamente. El sufrimiento, como lo hemos visto, es una lucha por la fe, porque desafía la declaración de que Dios es bueno y que es todopoderoso. Hay muchos creyentes que se enojan con Dios porque Dios no actuó según ellos debería de haber actuado en determinada situación. Y hay mucha gente que se enoja o deja de creer en Dios porque les permitió experimentar sufrimiento. Pero entendamos, hermanos, como lo dije, mientras estemos en este mundo y en esta naturaleza caída, experimentaremos ¿qué? Sufrimiento. El detalle está que no entendemos cómo Dios obra en medio del sufrimiento. Es algo que vamos a vivir, vamos a pasar, lo querramos o no. Pero entonces, cuando suceda, tenemos que saber cómo debemos reaccionar. Amén. Para no ser víctimas de esto mismo.
Entonces, nuestro objetivo, dijimos que nuestro objetivo como cristianos no es simplemente sobrevivir al sufrimiento. ¿Cómo está usted, hermano? Pues ahí pasándola. ¿Le es familiar eso? Pues aquí pasándola, así como haciéndose la víctima, ¿no? Siempre, ¿no? ¿Eres tú de esos? ¿Eres tú de esas? Que si te pregunto cómo estás tú, pues ahí la llevo. O sea, y la cara se les transforma, ¿no? Es una cosa sorprendente lo que sucede. Entonces, pero no debes de sobrevivir al sufrimiento. Es vivir de tal manera que realmente apuntemos a la excelencia de este Dios que me está conduciendo a través del sufrimiento. Amén. Sin el resto de lo que hablamos anteriormente, de todo lo que hemos hablado acerca del sufrimiento anteriormente, esto que estamos viendo hoy simplemente no tiene sentido. ¿Qué? De cómo sacarle el mayor provecho a mi sufrimiento. Pero yo espero que aquellos de nosotros que hemos estado desde el principio escuchando acerca del sufrimiento hasta este día, estemos listos para empezar a considerar lo siguiente. Y que es, habiendo confiado tanto en Dios, que estamos contentos con su voluntad, incluso en medio del sufrimiento. ¿Usted cree que puede usted tener contentamiento en medio del sufrimiento? Algunos, qué difícil, o algunos, imposible, otros será. Pero escuche, de todo lo que hemos venido hablando hasta el día de hoy, usted y yo, habiendo ya confiado tanto en Dios, que debemos de estar contentos con su voluntad. En medio, incluso cuando pasen cosas que nos hagan sufrir. ¿Cómo podemos vivir ahora entonces el sufrimiento de una manera que le dé testimonio a este mundo? Bueno, ¿sabe cómo lo lograron aquellos en el circo romano? ¿Sabe cómo morían los cristianos en el circo romano? ¿Usted cree que ellos morían en medio de ese dolor, en medio de ese circo, de esa crueldad? ¿Sabe cómo morían? Cantando. Doblaban su rodilla, alzaban sus manos y adoraban al Dios de los cielos. En medio de esa tragedia. Otros, cuando eran encarcelados, en lugar de estarse quejando, de estarse echando culpas, adoraban a Dios. ¿Y sabe qué sucedía con las personas que estaban a su alrededor? Vieron la gloria de Dios a través de ellos. Por eso se convertían. Porque veían la gloria de Dios a través de ellos. Imagínense, trate de pensar a esas personas diciendo, ¿cómo es posible que todavía como los estamos tratando, estén cantando? Hablo en el caso específico particular de Pablo y Silas. Cuando los encarcelaron y los mandaron hasta el fondo de la prisión y en el cepo los pusieron. Y estaban cantando. Y dice que los demás presos los oían, ¿qué? Adorar a Dios. Y los carceleros los oían, ¿qué? Adorar a Dios. ¿Sabe qué? En ese lugar, en medio de esa situación tan terrible, la gloria de Dios resplandeció. Y todas esas personas conocieron a un Dios poderoso. Porque después de eso tembló, se rompieron los cerrojos de las prisiones, vieron la gloria de Dios en medio del sufrimiento de aquellos dos. Y aquellos dos no estaban cantando las de Vicente Fernández, ¿verdad? No estaban cantando desgracias, estaban adorando al Dios vivo y lo estaban haciendo con alegría, ¿verdad? Nunca se atreve usted a cantar o adorar al Dios
vivo con amargura en su corazón. Eso no funciona. Lo que funciona es orar a Dios con alegría. Amén. Entonces, vamos entonces a tratar de responder dos preguntas básicas acerca de cuál es nuestra parte en todo esto. La primera, vamos a verla. La primera es, dale la siguiente. ¿Cómo proclama el sufrimiento el poder del Evangelio? Esa es una de las preguntas que vamos a contestar. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos vivir en medio del sufrimiento y dar testimonio de Cristo? Repetimos la pregunta, una anterior. ¿Cómo proclama el sufrimiento el poder del Evangelio? Y la segunda es, ¿cómo podemos vivir en medio del sufrimiento y dar testimonio de Cristo? Bueno, vamos a responder la primera pregunta. No creo que me alcance el tiempo a responder la segunda, pero trataremos de responder la primera con calma, quizás la segunda. Hay tres categorías que nosotros encontramos en la Biblia y que nos enseñan cómo proclamar el sufrimiento, o cómo proclama, el sufrimiento el Evangelio. Primera, ¿la tenemos ahí? Dale. 1. Al cambiar nuestras, ¿qué? Circunstancias. Esto es sencillamente lógico. Pensemos en los primeros capítulos del libro de los Hechos. Jesús dice en Hechos 1 que a sus seguidores, me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hacen los cristianos después del día de Pentecostés? Permanecen en Jerusalén. Y desde Hechos capítulos 2 y 3 y hasta el 4, llegando hasta el 7, los vemos que están en Jerusalén. Pero el Señor, ¿qué les había dicho? ¿Que solo tenían que estar en Jerusalén? ¿Sí o no? No. Les dijo Jerusalén. ¿Cuál era lo segundo? Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaron muy campantes. ¿En dónde? En Jerusalén. Ahora, luego con la lapidación de Esteban, el primer mártir, registrada en capítulo número 8, dice, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿A dónde Jesús les había ordenado ir? A Judea y a Samaria. Pero no habían obedecido. ¿Se habían quedado en dónde? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que utilizar el Señor para que ellos cumplieran el mandamiento? Sufrimiento, a través de la persecución. La iglesia empezó a ser perseguida y empezaron a experimentar ¿qué? Sufrimiento. El primero que lo experimentó fue Esteban. Y después, a través de Pablo, Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, antes de que se convirtiera al Evangelio, él se encargó de traer mucho sufrimiento a la iglesia. Está registrado en el libro de los Hechos. Escuche, algunas veces Dios usa el sufrimiento para conducir a sus mensajeros a nuevos lugares más allá de lo que es conocido, y con ellos va el Evangelio. Hay mucha gente hoy en día, para no ir muy lejos, en nuestro país, Chiapas, en aquel lugar donde es el lugar donde ha crecido más el Evangelio, pero ciertamente es el lugar que ha sido más perseguido en cuanto a los cristianos. Chiapas, el estado de Chiapas. Muchos de los cristianos fueron despojados de sus tierras. Injustamente, muchos pastores fueron muertos, inclusive, en Chiapas. Y pareciera que lejos de terminar o exterminarse el Evangelio, creció más. Cuando fuimos a Chiapas recientemente, mi esposa, en enero, para donde volteábamos había iglesias cristianas. En el rumbo a donde íbamos, que nos llevaban en el tour del paseo, a donde veíamos había iglesias de
todos colores, de todos tamaños. Eso no estaba antes. Pero ¿cómo es que logró todo eso? ¿A través de la qué? Persecución que se desató en ese lugar. Sí, algunos pastores murieron, algunos hermanos murieron, pero ¿sabe qué? Aquellos que escaparon de esas persecuciones y de esas matanzas que se daban, no solamente ellos salieron de sus lugares de origen y se fueron a otros lados, sino que también salió ¿quién? El Evangelio. Y entonces, resulta que ahora en Chiapas, pues es el estado donde más creyentes hay. Y así sucesivamente en varias partes del mundo ha sucedido esto. Y entonces esta es la primera forma en que el sufrimiento proclama el Evangelio. No solo de una forma geográfica, repito, al cambiar nuestras ¿qué? Circunstancias. Entonces el Evangelio es proclamado. Primero estaban muy cómodos y el Señor tuvo que cambiar las circunstancias. Trae persecución y entonces se ven obligados a hacer lo que desde un principio tenían que hacer. Y el Evangelio empieza a ser ¿qué? Proclamado en medio del sufrimiento. ¿No es cierto que a algunos de ustedes les ha tocado, han cambiado sus circunstancias de un momento a otro? Por ejemplo, en la salud. ¿Verdad que las circunstancias cambian? Y entonces usted es llevado a donde no quería ir, al hospital. Porque hay dos lugares donde no queremos ir, a la cárcel ni al hospital. ¿Cierto o no? Pero algunos, las circunstancias cuando cambian, los llevan a lugares donde no querían ir y estando ahí hacen lo que se debe de hacer. ¿Cierto o no? Entonces, en medio del sufrimiento personal, se proclama ¿qué? El Evangelio. ¿Verdad? Así sucede cuando cambian las circunstancias. Y hay muchos ejemplos al respecto. La segunda, vamos rápido, al hacer a otros más valientes. ¿Sabe que el sufrimiento tiene la característica de hacerte más valiente? Por ahí dice un dicho que lo que no te mata, te hace fuerte. ¿Cierto o no? Filipenses 1:14, rápidamente, ¿qué dice? Alguien que lo tenga, léalo por favor. Muy bien. ¿Qué estaba hablando aquí el apóstol Pablo? Que la mayoría de los hermanos, en lugar de echarse a correr, porque pudieron haber dicho, ya agarraron a Pablo, seguimos nosotros, echémonos a correr, vámonos de aquí, ya no hablemos del Evangelio. ¿Esa fue la manera en que reaccionaron? No. Al contrario, ellos sabían del peligro, estaban dispuestos a pasar el sufrimiento, y ellos optaron a hacerse valientes en el Señor, en medio del sufrimiento. No solamente de algunos de ellos, sino del mismo apóstol Pablo. Dice, tuvieron ánimo en el Señor con mis prisiones. Es decir, en lugar de asustarse, se hicieron ¿qué? Valientes. Y se atrevieron a hablar mucho más la palabra del Señor. Por causa de los sufrimientos de Pablo, se llenaron otros de valentía y hablaban sin temor. Entonces, cuando vemos el ejemplo de alguien que sufre, pero que se esfuerza por dar a conocer la fidelidad de Dios, eso puede tener un profundo efecto en aquellos de nosotros que no estamos sufriendo. Y nos debe de animar a compartir el Evangelio. Nosotros hemos conocido hermanos realmente que han pasado y algunos están pasando situaciones difíciles. Pero al mirar su fe y al mirar cómo comparten el Evangelio, nos llevan a nosotros a hacernos la pregunta, bueno, ¿y tú que estás bien, qué esperas? ¿Cierto o no? Aquellos en medio de su situación, con todo su sufrimiento, se atreven a hablar del Evangelio. Y nosotros que estamos bien, que gozamos por la gracia de Dios de buena salud, de momento, de buena economía, de esto y el otro, ¿qué hacemos?
Esto nos debería de llenar de ánimo. Amén. ¿Cierto o no? Nosotros tenemos un ejemplo aquí muy claro en la iglesia. Irving. ¿Cuántos conocen a Irving? Oiga, ese es un ejemplo de valentía. Y cuando uno ve a Irving y lo ve con su sonrisa, tú no te puedes andar ahí con tus cosas. La mera verdad. Y pregúntele si ha sufrido. Le hace una lista larga de lo que, desde que le picó ese mosco del dengue, todo lo que le ha hecho pasar hasta el día de hoy. Y todos los sufrimientos que ha tenido que enfrentar y que sigue enfrentando. Pero usted lo ve hablando del Señor, testificando de que Dios es bueno y que Dios es poderoso. ¿Sabe qué? En ese tipo de vidas, la gloria de Dios resplandece. Y no necesariamente, quizás, en el hecho de verlo más sano y más fuerte. No, es en otro sentido que la gloria de Dios resplandece a través de él. Amén. Entonces, cuando vemos personas como él, nos tenemos que llenar de valor, hermano. A veces nos dejamos dominar por cosas tan pequeñas y nos dejamos llenar de miedo por cosas tan pequeñas. Entonces, cuando veamos esto, cómo Dios hace valientes a otros en medio del sufrimiento, decide ser valiente tú también. Amén. Tercero, el sufrimiento muestra la esperanza del evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3, 14 al 15 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, está hablando del sufrimiento, pero no de cualquier sufrimiento, sino por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor, a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Entonces, mire, Pedro el apóstol, que también experimentó sufrimiento, supone que una vida de sufrimiento bien vivida, una vida que luce distinta al mundo, porque no teme las cosas que el mundo teme, es una vida provocativa. Y si tu vida es provocativa, habrá muchas preguntas, así que prepárate para contestarlas. Porque cuando las personas te ven sufrir, pero estás en medio del sufrimiento con una fe inquebrantable, con una esperanza inquebrantable, con contentamiento, a pesar de, la gente te va a hacer preguntas. Bueno, ¿y tú? ¿Cómo es que puedes reír en una situación así? ¿Cómo es que tú me puedes hablar de tener esperanza? ¿Cómo es que tú puedes creer que hay un Dios bueno y todopoderoso cuando yo no lo puedo ver en tu vida? Y tú me dices que tu condición en realidad no es tan importante para vivir la vida, para disfrutarla. O sea, la gente se hace preguntas porque te ve que no reaccionas como ellos reaccionan. Eres un espécimen raro para ellos, ¿cierto o no? Y dice, bueno, pues ¿esta qué? Entonces yo le digo, prepárese para empezar a contestar ¿qué? Preguntas. Cuando la gente te ve más hablar palabras de agradecimiento y que la gente mira que en ti hay contentamiento, vas a sacar de onda a muchos. Así que prepárate. Pero hay otra cosa, no la noté, y es una cuarta característica, que sufrir, y con esa terminamos, sufrir bien, escuche bien, porque no se trata solamente de sufrir. Si vamos a sufrir, hay que sufrir bien. ¿Sí o no? Sufrir bien demuestra el valor de conocer a Cristo. ¿Dónde podemos ver esto? Filipenses capítulo 3, verso 8. Pablo escribe: y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Escuche. Filipenses 3:8. Présteme atención en lo que le voy a decir. Dios no se glorifica cuando lo escogemos por lo bueno que puede darnos. Dios se glorifica cuando lo escogemos como lo que es verdaderamente valioso por encima de todo lo demás. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando perdemos lo que este mundo valora y sin embargo mantenemos la esperanza, demostramos que nos hemos aferrado a algo cuyo valor es inimaginable. Y eso exalta el Evangelio. Mire el apóstol Pablo lo que dijo. Y nosotros tenemos que cambiarnos esa mentalidad, porque muchas veces valoramos o le damos el valor a las cosas de acuerdo al estándar de este mundo. Pero mire, Pablo no lo daba. Él dijo, yo todo eso lo tengo, ¿por qué? Es decir, el hecho de ganar a Cristo es un valor superior a todo lo que el mundo pueda considerar de valor. Así que Pablo se armó de ese pensamiento y estimaba todas esas cosas como pérdida por excelencia de él. Ahora, esto debemos de entender, repito, exalta ¿qué? Al Evangelio. Gloria sea al Señor Jesucristo. Termino diciendo esto. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, más fundamentalmente es haciendo lo que hemos estado hablando en estos momentos, o a través de toda esta serie de estudios con referente al sufrimiento, es luchar por la fe con la palabra de Dios. Buscar apoyo en otras personas de la iglesia y así sucesivamente. Si sufres en fe, exaltarás el Evangelio. Y más, y el próximo viernes, si Dios nos permite la vida, vamos a hablar un poquito más específicamente del contentamiento. Bueno, no, después voy a hablar del contentamiento. De hecho, hay una clase, ya es de las últimas, donde voy a hablar del contentamiento como tal. Cómo tener contentamiento a través de las situaciones que vivimos. Amén. Ese es bueno, no es un secreto, hermano, porque está en la Escritura, pero si nosotros logramos aplicar eso en nuestra vida, no habrá cosa en esta tierra que te afecte. No habrá cosa que te afecte. Pablo lo dijo de esta manera. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Dice, en todo he sido enseñado. Y no solamente eso, sino dijo, y a tener contentamiento. Cuando hay y cuando no hay. Qué importante es eso. Si aprendemos el secreto del contentamiento en el Señor, escuche, nada habrá que te afecte, que te mueva de tu firmeza en el Señor, y nada habrá que te lleve a la desesperanza o al desánimo. Porque entonces tú conoces cuál es el secreto. Y eso te va a mantener enfocado y te va a mantener siempre caminando en la dirección correcta. Pero eso lo vamos a hablar mucho más adelante. Amén.
Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a dar gracias al Señor por este momento. Gracias a Dios.